Bienvenidos de nuevo al canal Opper Finance. En este video vamos a hablar sobre 4 estrategias alcistas que los inversionistas utilizan para optimizar la eficiencia del capital. La elección de cada estrategia estará determinada por variables del mercado tales como la volatilidad, la probabilidad de éxito, la duración estimada del movimiento, entre otros factores relevantes. Comenzamos. Empezaremos explicando el buy call, el cual consiste solo de un leg. Por ello, es mucho más rápido abrir y cerrar el contrato a comparación cuando se abre una estrategia con varios leg. Adicionalmente, la liquidez es otro factor que nos da una idea de cuán rápido o complicado será abrir o cerrar la operación. Como pueden ver en el gráfico, el buy call consiste de una pérdida limitada que sería la prima que se paga al momento de abrir el contrato, pero nos proporciona una ganancia ilimitada o indefinida porque el retorno dependerá del movimiento que tuvo el activo. Para que se pueda entender mejor, lo detallaremos con un ejemplo real con la empresa de Tesla. El valor se encuentra en $284 por acción. El contrato se creó para el 18 de julio en el strike 260. Por ello se paga una prima de $4,347, que al mismo tiempo sería nuestra máxima pérdida, si no gestionamos con anticipación y dejamos que expire el contrato. Si nosotros nos fijamos en la figura, la ganancia empieza a crecer conforme el precio del activo sube, pero al inicio, así sea que suba, nos aparece en rojo y aparentemente nos muestra que estaríamos perdiendo. Esto sucedería solamente en la fecha de expiración, porque el griego teta hubiera depreciado el contrato y si el activo no se movió lo suficiente, estaría en pérdida. Por lo tanto, lo que se debe tener en cuenta es qué pasaría si hoy abro el contrato y en unas horas el precio del activo ya está subiendo. O si al día siguiente empieza a subir con fuerza. Para ello, ya no se debería fijar en esa figura porque nos estaría engañando. Lo que se debe hacer es mover en la parte inferior la barra de tiempo y habría que seleccionar la fecha adecuada para tener una idea del potencial de ganancia. Otra alternativa sería verlo en la tabla que también nos ofrece Option Strat. Por lo tanto, asumiendo que para el 13 de junio la acción sube un 3%, se tendría una ganancia de 351. En este momento habrán algunas personas que preferirán cerrar el contrato porque ya estarían ganando un 8% en una semana, pero otros podrán esperar un mayor movimiento porque su análisis les indica que todavía falta una subida. Para este tipo de estrategia, es importante tener establecido un objetivo bien definido y se espera que el movimiento se dé en el corto plazo, porque si se deja pasar mucho tiempo y no sucede lo que estábamos esperando, el contrato estaría bastante depreciado y al final, así sea que suba el precio del activo, se podría tener una pérdida. Por ejemplo, si nos fijamos para el 4 de julio con una subida del 3%, se estaría viendo una pérdida de 483. Los contratos, al ser comprador, pueden generar un retorno muy alto, pero hay que tener presente que el tiempo juega en contra y las probabilidades de éxito suelen ser menores. La segunda estrategia es el Put Credit Spread. Esta consiste de 2 legs, las cuales son un Sell Put y luego un Buy Put. Como pueden ver en el gráfico, la estrategia tiene una ganancia y pérdida limitada. Esta suele ser usada en cuentas pequeñas para generar un ingreso consistente porque tiene una probabilidad de éxito muy alta. Además, nos permite entrar a activos caros como Microsoft. Probablemente varias personas no tengan el dinero para comprar 100 acciones de Microsoft porque se requeriría un capital de $47,000. Pero con esta estrategia se puede entrar al mismo activo y con un capital de $500, $1,000, o dependiendo el spread que se escoja, la ganancia será obviamente menor a simular en tener las 100 acciones, pero lo importante es que nos permitirá estar abriendo una posición con estas empresas caras y además con un alto retorno de inversión. Para entender la idea, ahora lo explicaremos con otro ejemplo y seguiremos hablando sobre la empresa de Tesla. Para este caso, hemos escogido la misma fecha de expiración, que sería el 18 de julio. Sin embargo, los contratos fueron 260 para el Sell Put
y 250 para el buy put. Al tener un spread de 10 puntos, significa que el capital inicial requerido es $1,000. Pero al momento de abrir esta estrategia, se recibe un crédito de 325, por lo cual eso disminuiría nuestra inversión y realmente terminaría siendo 675, que a la vez va a ser nuestra máxima pérdida, si no sucede nada de lo que hemos proyectado según el análisis técnico o fundamental. Es importante aclarar una vez más que la gráfica que se observa es solamente en la fecha de expiración. Esto se mencionará con frecuencia porque algunas personas, al ver eso, piensan que apenas abren la estrategia, ya deberían estar con una buena ganancia al ver esa figura, pero la realidad será otra. Para ello, se puede mover la barra del tiempo en la parte inferior, la fecha que deseamos, para que la figura cambie, o si no, otra forma más simple de observar los montos sería a través de la tabla. Como pueden observar, a pesar de que el put credit spread es una estrategia alcista, si nos enfocamos en los últimos días, se tendría una ganancia, así sea que el activo baje. Esto sucede porque nuestro contrato de venta está 24 puntos abajo en comparación con el precio del activo en estos momentos. Eso quiere decir que nuestro punto de equilibrio sería casi un 10% abajo. Esta es una gran ventaja al ser vendedor, porque nos permite tener mayores probabilidades de éxito e incluso ganar en algunas situaciones cuando el movimiento del activo va en contra de lo que esperábamos. Otra ventaja al ser vendedor es que el tiempo juega a nuestro favor. Conforme pasan los días, el contrato empieza a tener una mayor ganancia debido al griego teta. Por ello, si comparamos cuando el activo sube un 5%, para el 13 de junio, se esperaría tener una ganancia de 82. Pero si sigue pasando el tiempo y el activo se mantiene en rango, y luego nos enfocamos en la fecha del 30 de junio, con el mismo 5% de subida, ahora se tendría una ganancia de 151. La tercera estrategia es el Poor Man's Covered Call. Esta es utilizada cuando algunas personas no tienen el capital suficiente para adquirir 100 acciones de un activo caro, como el caso de Tesla. Pero mediante una pequeña variación, se puede tener un escenario similar al covered call tradicional, cuando se compra las acciones y se vende un call. Esta estrategia consiste en abrir un buy call a una fecha lejana con el delta alrededor del 0.80, y luego se vende un call a una fecha cercana con un delta alrededor del 0.30. Para entender esta idea lo explicaremos con el siguiente ejemplo de la empresa Tesla. Primero nos enfocamos en abrir el contrato buy call que estará a una fecha lejana. Para este caso fue para el 21 de noviembre, en el strike 220, el cual está cerca al delta 0.80. El siguiente paso es abrir un sell call, pero ahora, en una fecha cercana que para este caso es el 18 de julio, en el strike 330, que se encuentra cerca al delta 0.30. Por hacer esta operación, se pagará una prima de 7.780, lo cual sería nuestra máxima pérdida si no gestionamos con tiempo el contrato. Teniendo estos datos ahora, podemos hacer una comparación de inversión con el covered call tradicional. Para ese caso, se tendría que comprar 100 acciones a un precio de 285.46 cada uno. Eso sería un capital inicial de 28.546. Luego, por abrir el sell call en el strike 330, nos dan un crédito de 1.325, por lo cual el capital final de inversión sería de 27.221. Sin embargo, con esta otra estrategia del Poor Man's Covered Call, el capital requerido es 7.780. Esto representa casi 3.5 veces menos la inversión requerida y con un retorno similar. Como pueden notar, de esta forma se puede apalancar en gran proporción con las opciones, porque con la misma cantidad de dinero se puede abrir más posiciones, lo cual haría generar un mayor retorno si el activo sube. Pero también es muy importante tener presente que si el activo baja, se tendría una mayor pérdida. Como pueden ver en la tabla, si el activo sube un 4% para el 13 de junio, se tendría una ganancia esperada de 687, lo cual sería un 8.8% en una semana. Pero si el activo baja un 4%,
se tendría una pérdida de 472. La última estrategia es un poco más compleja, porque consiste de 4 leg, 2 sell put en el mismo strike y 2 buy put que tienen una distancia diferente entre los strike, tomando como referencia el contrato de venta. Como pueden ver en la figura, esta estrategia nos ofrece una ganancia y pérdida limitada dependiendo para dónde se mueva el activo. Pero lo particular es que se forma un triángulo en donde la ganancia es muy alta. Algunos lo consideran como trampa o lotería, que se puede tener cuando el precio del activo cae y entra en esa zona. Para entender mejor la explicación mencionada, lo explicaremos con el ejemplo de Tesla. El contrato está creado para la fecha de expiración del 18 de julio. Importante es tener en cuenta que el precio de Tesla es 285 y los dos contratos de venta están en 260. Eso quiere decir que nos estamos posicionando casi un 9% abajo con la figura del triángulo, que sería nuestra trampa o lotería. Luego, se abrirá un contrato de compra en el strike 270, que son 10 puntos de diferencia. Teniendo en cuenta esto, entonces, el otro contrato de compra tendría que ser al doble de puntos, y por ende el strike es 240. Por lo tanto, al escoger estos strikes, se recibiría un crédito de $202, el cual sería nuestra ganancia limitada si el activo sube indefinidamente. Por ello, en el gráfico se mira una línea plana, pero como se mencionó anteriormente, esta estrategia ofrece la oportunidad de poder generar una mayor ganancia si el activo cae y se encuentra por la zona del triángulo. Para este caso, la máxima ganancia que se tendría es 1.202. Es importante aclarar que eso solo sucedería si el activo termina en la punta del triángulo, lo cual es poco probable, pero también, como pueden ver, hay otra zona que está a los costados, y esas ganancias también serían altas. Finalmente, la máxima pérdida que se tendría es 797, lo cual solamente pasaría si no hay una gestión previa. Como pueden ver en la tabla, esta estrategia es parecida al put credit spread, en el sentido que conforme pasa el tiempo, la ganancia empieza a aumentar debido a que el griego theta juega a favor para los vendedores. Pero lo adicional que tiene el put, broken wing, es que cerca a la fecha de expiración, nos brinda una mayor ganancia si el precio del activo se encuentra en la zona del triángulo. Para tener más claro los conceptos mencionados, se hará una comparación de las estrategias en donde se tomarán aspectos clave para poder tomar una mejor decisión, teniendo en cuenta los distintos escenarios. El buy call suele usarse cuando se espera un movimiento fuerte al alza en el corto plazo. La ganancia es ilimitada y en la mayoría de los casos puede generar un rendimiento superior al 100%, pero las probabilidades que eso suceda también suelen ser menores. La única inversión que se hace es la prima que se paga al inicio para abrir el contrato, y por ende, esa cantidad sería nuestra máxima pérdida. El griego theta es el peor enemigo de los compradores, porque cada día que pasa, el contrato se deprecia. Esto varía dependiendo para cuánto tiempo se abre el contrato. Los que se abren con una fecha cercana se suelen depreciar rápido porque el tiempo juega un rol muy importante, pero también la prima que se paga es menor. Los que se abren con una fecha lejana se suelen depreciar más lento al inicio, pero la prima que se paga es mayor. El put credit spread suele usarse cuando se espera que el subyacente suba lentamente o se mantenga en rango. Incluso se puede ganar cuando el activo baja levemente y termina el precio por encima del strike de venta. Esta estrategia tiene una alta probabilidad de éxito y por eso suele considerarse para generar ingreso constante. La ganancia será limitada, el cual es el crédito que se recibe al momento de abrir el contrato. La máxima pérdida sería el diferencial del spread y el crédito que se recibe. Si sucede este escenario en donde el activo baja, una variación que suele aplicarse es cerrar el contrato de compra con la ganancia y dejarse asignar para comprar las acciones. De esa manera, se cambia el panorama y se podría vender un call en donde es muy importante tener claro el punto de equilibrio.
Esto se explicará con mayor detalle en otro video. El Poor Man's Covered Call suele usarse en un mercado alcista moderado porque si el activo no sube mucho, el contrato de venta que está a corto plazo se seguirá depreciando y se podría incluso tener una mejor ganancia. Esta estrategia proporciona una mejor eficiencia de capital en comparación con el Covered Call tradicional, porque no se necesita comprar las 100 acciones y el resultado es similar. Como se pudo ver en el ejemplo anterior, se requiere casi 4 veces menos de capital y por ello suele aplicarse también para cuentas pequeñas. Esta estrategia es compleja porque se tiene que llevar una bitácora para registrar un historial de las primas que se acumula por el sell call del corto plazo. La idea de saber que estamos invirtiendo casi 4 veces menos nos conduce a apalancarnos y abrir más contratos porque el capital lo permite. Pero es muy importante tener en cuenta los escenarios cuando el activo sube y sobre todo cuando el activo baja. El put Broken Wing tiene un comportamiento similar al put Credit Spread porque nos ofrece una ganancia limitada si el subyacente sube o baja, pero sin superar el contrato de venta. Pero la gran diferencia es que nos permite tener la posibilidad de generar una ganancia muy alta si el activo cae y se encuentra en la zona del triángulo. Esta estrategia también permite generar ingresos constantes. Además, debido a que son 4 leg que se requiere para abrir el contrato, en algunos casos se suele esperar más tiempo para poder abrir o cerrar la estrategia. Por ello, es importante fijarse en activos que tienen una alta liquidez para que eso no sea un inconveniente. Esperamos que todo este contenido les sirva para que puedan tomar mejores decisiones y tengan una idea más clara de cuándo utilizar los diferentes tipos de estrategias alcistas y tener presente los escenarios que existen al momento de abrir la operación, así como también el retorno de inversión que ofrece cada una. Si disfrutaste el contenido, apreciamos un like, comparte el video para que más personas puedan informarse y cualquier otro contenido que te gustaría que publiquemos en este canal podrías dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo análisis.